En este video vamos a cubrir las bacterias anaerobias. No las vamos a cubrir todas con mucha profundidad, ya que pues muchas se tratan de una manera muy parecida. Diferenciar unas de otras también es bastante difícil, por lo que el tratamiento tiende a ser empírico casi siempre. Entonces esta es la bibliografía que utilicé para que la tengan en cuenta, la puedan revisar. La verdad no es tan largo el tema. Aquí pues encuentran lo mismo. Les recomiendo mucho el libro si quieren saber pues más del tema de fisiopatología y estructura. Y este les da muchos consejos para que sepan cuándo sospechar infecciones por anaerobios. Igual pues está resumido en esta presentación y pues yo les voy a hablar un poco de cada uno de estos, pues del libro y del artículo. Entonces este es nuestro contenido. Vamos a empezar por una pequeña introducción. Cuando sospechar una infección por anaerobios, la clasificación de estos, el Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Tetani, Botulinum, los otros Clostridium, los bacilos gram positivos no formadores de esporas, bacilos gram negativos principalmente. Como pueden ver, no vamos a hablar de cocos por sí solos, pues ya que estos no tienen mucha importancia y pues normalmente se tratan igual todos los anaerobios. Entender que los anaerobios son los microorganismos más abundantes en la flora bacteriana del ser humano. Esto hace que el dilucidar si algo es una infección, si es patológica o si hace parte realmente de la flora, es muy complicado. Entonces lo que yo voy a hacer principalmente como médico es tratar de ver qué microorganismo es el que tengo ahí en el aislamiento que hice y voy a mirar en la literatura qué potencial patológico tiene este microorganismo y luego voy a ver en qué concentración está. De esta manera puedo ver si sí me está causando enfermedad o no. Luego, como pues es de los mayores constituyentes de la flora bacteriana, es muy fácil entender el por qué gran parte, si no son todas, las infecciones que se dan por anaerobios, teniendo como excepción a Clostridium, van a ser pues de carácter endógeno, es decir, aquellas bacterias que hacen parte de mi microbioma van a pasar a otros sitios que normalmente serían estériles y van a causar una infección ahí. Un ejemplo claro sería cuando se forma un absceso intraabdominal por algunas bacterias que traspasaron la barrera mucocutánea y fueron capaces de formar una infección en tejidos adyacentes al colon. Tienen ácidos grasos volátiles. Estos pues básicamente son productos de su metabolismo anaerobio. Son bastante característicos de estas bacterias y le van a dar ese olor pútrido que van a tener las infecciones por anaerobios. Esto es bastante importante. Siempre lo van a encontrar. Entonces hay algunos que pueden oler a granero, como en las fincas, en las granjas. Entonces pues es bastante desagradable el olor. Y tener claro que aquellas que son patogénicas van a tener algo de tolerancia al oxígeno. Normalmente, como son anaerobios, no van a tener ni superóxido dismutasa ni catalasa, ambas que les expliqué en la tutoría de patología que tenemos nosotros los seres humanos y que también les hablé en la tutoría de generalidades de las bacterias, pues a través de la prueba de catalasa que la tenía el estafilococcus, por ejemplo. Entonces, pues las que son patogénicas van a tener algo de estas enzimas, pero no van a tener altas concentraciones y esto lo que les va a llevar es a permitirles que puedan crear una enfermedad como tal. Bueno, ahora las principales cosas que yo voy a mirar para sospechar una infección por anaerobios, básicamente, la mayoría de las infecciones que son orodentales o que son neumonía por aspiración o intraabdominales van a tener algún componente de anaerobios. Esto es
casi que un dado. Por eso cuando yo voy a ver cualquiera de estas cosas o sospecho cualquiera de estas infecciones, yo voy a intentar hacer un cubrimiento empírico con antibióticos en contra de anaerobios y otros microorganismos que pueda estar sospechando. Virtualmente todas las infecciones intraabdominales pues van a tener un componente anaerobio. La necrosis y abscesos, esto pues lo dan mucho los anaerobios, sobre todo los abscesos. Las infecciones por anaerobios tienen cierta tendencia a formar abscesos siempre. Entonces cuando ustedes vean un absceso, sobre todo intraabdominal, van a pensar en un anaerobio. Más adelante vamos a ver que este va a ser principalmente Bacteroides fragilis, pero pues voy a pensar mucho en eso. El olor pútrido, que ya les había explicado que se cree que se da por los ácidos grasos volátiles que producen en su metabolismo. Esto es bastante importante ya que puede tomarse como un criterio diagnóstico para infección por anaerobios. Lo que sucede es que no es muy sensible, este se presenta solamente en la mitad de los pacientes y se va a presentar de forma tardía, ya cuando la infección está bastante avanzada. Entonces, pues no es, o sea, sí quiero que se lo lleven a la casa, que tengan en cuenta que esto es un criterio diagnóstico, pero ojalá no solamente busquen esto cuando quieran sospechar una infección por anaerobios. Bueno, una vez tomo una muestra, por ejemplo, de un absceso, voy a encontrar que las infecciones en su gran mayoría van a ser polimicrobianas. Entonces voy a tener muchos morfotipos, entonces puedo encontrar cocos, puedo encontrar bacilos, puedo encontrar vibrios. Y esto es porque pues normalmente las infecciones por anaerobios no se dan por solamente un microorganismo. E incluso hay otros que son pleomórficos, entonces que van a tener varias formas. El gas en el tejido también es otra pista diagnóstica. Este no se puede mirar como un criterio, ya que algunas bacterias aeróbicas pueden producir gas. Y esto se va a ver, ya sea a la palpación, voy a sentir como crépitos, como si estuviesen botando burbujas y uno lo puede sentir. De hecho, la palabra pues, semiológica correcta es frémito, voy a sentir frémito. Y pues también en radiología puedo encontrar gas en los tejidos. Más adelante, si no estoy mal, tenemos una diapositiva donde les puedo mostrar algo de gas en un tejido por una infección por un anaerobio. Bueno, ahora hablemos de la clasificación. Lo primero que vamos a ver es que pues, realmente sean microorganismos anaerobios, es decir, que solo crezcan en medios sin oxígeno. Y entraremos a ver primero los esporulados. Esta es la forma más fácil que yo encuentro para clasificarlos, si me preguntan. Y pues empezar por aquí es lo más simple. Entonces miremos los esporulados y pues entraríamos a ver solamente los Clostridium. Estos son bacilos gram positivos formadores de esporas. Claramente pues Clostridium tiene bastantes especies, este es un género, y no todos van a ser formadores de esporas y algunos van a ser algo tolerantes al oxígeno. Entonces, pues, lo que hemos encontrado es que esta clasificación como que sí ha cambiado a través de los años, sin embargo, en la clínica se sigue entendiendo de esta forma, puesto que aquellos que son patogénicos entran en un grupo 1, que pues sigue llamándose Clostridium y se llamará así por mucho más tiempo, la verdad. Y pues se van a tratar de forma muy parecida, no cambia mucho la clasificación. Y pues si una clasificación no me va a alterar el manejo de un paciente, pues en la clínica simplemente es muy poco probable que sea tomada en cuenta. Ahora bien, entraríamos entonces a los no esporulados. Estos los dividiríamos en gram positivos. Aquí encuentro los cocos, Streptococcus. Estos de aquí, pues, no son demasiado importantes, si me preguntan honestamente. Estos van a colonizar la cavidad oral, el tracto genitourinario y el gastrointestinal. Van a producir algunas infecciones, sobre todo el tracto respiratorio superior como sinusitis, van a producir salpingitis, van a producir celulitis, endometritis, pueden causar algunos abscesos pélvicos e infecciones intraabdominales. Sin embargo, pues como ya habíamos visto antes, normalmente están mezclados con muchos otros microorganismos. Luego, entraríamos a ver
a los bacilos gram positivos no esporulados. Estos pues sería Actinomyces. Este sí lo vamos a ver con algo más de profundidad. Propionibacterium. Este probablemente lo hayan escuchado, lo vayan a escuchar sobre todo en sexto semestre cuando vean dermatología, pues este es uno de los agentes causales del acné vulgaris o acné vulgar. Sin embargo, en los últimos años se le cambió el nombre a Cutinebacterium. Sin embargo, nuevamente, algunos doctores todavía lo llaman por este nombre, que pues es el clásico. Luego pues está el Mobiluncus, este sobre todo asociado a la vaginosis bacteriana, entonces es bastante importante en las infecciones de tracto geniturinario femenino. Luego vamos a ver los no esporulados gram negativos, los cocos, va a ser Veillonella. Veillonella no es muy importante, se encuentra casi que en el 1% de los aislados clínicos, sobre todo de tracto respiratorio superior, de la faringe, se puede encontrar en la orofaringe, pero pues en los libros no lo nombran mucho, yo no le pondría demasiada importancia, sin embargo pues sepan que existe y que entra así en la clasificación. Luego entraremos a ver los bacilos, gram negativos no esporulados, estos son bastante importantes en las infecciones intraabdominales, sobre todo el bacteroides. Bacteroides fragilis sería la especie que es una de las más comunes como agente causal de abscesos intraabdominales y pues infecciones intraabdominales junto con E. coli, pero pues esta también es bastante muy importante. Está el Fusobacterium, bastante importante también, Prevotella y Porfiromonas. Entonces ya vamos a ver cada uno de los más importantes por aparte. Empezamos por Clostridium difficile. Este es un bacilo gram positivo formador de esporas, como ya les había dicho anteriormente. Este puede formar parte de la flora normal del tracto gastrointestinal de los seres humanos. Va a tener colonias con olor a corral, así es descrito, como si fuese un granero. Y van a tener algunas toxinas. Está descrito que pues no son suficientes para producir enfermedad. Antes de decirles esto, pues es importante comentarles que pues más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva que este es muy asociado a diarrea posterior al uso de antibióticos. Pero para que se dé esta diarrea es necesario que sean productores de estas toxinas, sobre todo la toxina B. La toxina A no es totalmente necesaria para que se dé la enfermedad. Sin embargo, se ha visto en estudios que también es necesario que produzcan una serie de proteínas de superficie que les permiten unirse al epitelio intestinal y liberar estas toxinas de una forma muchísimo más localizada y así poder hacer el daño citotóxico. Entonces, pues es para que sepan que uno puede portar Clostridium difficile, pero si este no forma las toxinas, no voy a tener enfermedad. Y pues si este no va a formar las proteínas de superficie tampoco, aunque esto es un poco más difícil de ver en estudios, pues no lo voy a tener en cuenta. Ya aquí vemos lo que causa Clostridium difficile. Entonces, pues lo principal, estos son como los dos extremos del espectro. Una sería la diarrea asociada a antibióticos, que pues se describe como una diarrea aguda autolimitada 5 a 10 días después de la antibioterapia. Está asociada a estos antibióticos, sobre todo fluoroquinolonas, pues el Clostridium difficile es resistente a las fluoroquinolonas. Y el otro extremo sería la colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad que pues es la forma más severa de infección por Clostridium difficile y puede llegar a ser mortal. Esta se caracteriza por diarrea profusa, dolor abdominal y fiebre. Y se va a ver cuando hago colonoscopia pseudomembranas blancas. La van a ver así, básicamente. Entonces, siempre que tengan a un paciente que tenga diarrea 5 a 10 días después de tomar antibióticos, pues pueden pensar en que es Clostridium difficile y este pues explica el por qué da después de los antibióticos, pues él hace parte de la flora bacteriana normal. Sin embargo, la flora bacteriana tiene algo y es que entre ellas mismas las bacterias se autorregulan, por así decirlo. Entonces, todos los comensales que tenemos, que son muchísimos, muchísimos, cuando les digo muchísimos es casi
que en algunos libros van a encontrar que dicen que tenemos más células bacterianas que células humanas dentro de nosotros. Entonces pueden tener una idea de que son muchísimos y entre ellas mismas se autorregulan para que no haya sobrecrecimientos de ciertas bacterias, por ejemplo, Clostridium difficile. Sin embargo, cuando tomo un tratamiento antibiótico con fluoroquinolonas, por ejemplo, voy a matar a muchas de esas bacterias, menos al Clostridium difficile, y le voy a permitir a este crecer más de la cuenta. Y si tengo una cepa productora de toxinas y de proteínas de superficie, voy a ser capaz de producir daño citopático, por así decirlo, a las células del colon y pues puedo llegar a tener una colitis pseudomembranosa, que recuerden, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Y para que se lleven a la casa, aunque esto pues es para más adelante en sus vidas, esto normalmente se va a tratar con metronidazol o vancomicina y va a tener bastantes reincidencias, casi que el 20% de los pacientes van a reincidir cuando los trato. Y pues una segunda opción ya sería el trasplante fecal con una persona que pues conviva con ellos, que tenga una flora bacteriana muy parecida, por lo que les decía anteriormente de que las mismas bacterias se pueden llegar a autorregular. Importante también que tengan en cuenta, por todo lo que les dije anteriormente, esto sí es bastante importante, si les preguntan que cómo yo diagnostico una infección por Clostridium difficile, no lo voy a hacer con el coprocultivo solamente viendo si está el microorganismo o no, porque lo puedo encontrar, sino que lo que voy a hacer es mirar si hay toxinas, ya sea la toxina A o la enterotoxina y la citotoxina o toxina B en el aislamiento, el coprocultivo. Y si lo encuentro, lo que voy a hacer pues es diagnosticar como tal una diarrea por Clostridium difficile que, que pues me puede llevar a una colitis pseudomembranosa. O incluso, si no quiero buscar las toxinas, que pues puede llegar a ser más difícil, puedo hacer un estudio genómico y ver si este microorganismo tiene el gen que codifique para las toxinas y así también puedo hacer el diagnóstico. Bueno, ahora el perfringens. Este está descrito como una bacteria que es bastante rectangular, como pueden ver. Rara vez forma esporas. Este es uno de los que yo les decía que no siempre van a encontrarlo con esporas. Si pueden ver en la foto, yo no alcanzo a ver ninguna espora. Todos parecieran ser totalmente normales, bacilos normales, no formadores de esporas. Este va a habitar en el tracto gastrointestinal y en las aguas contaminadas, sobre todo pues las aguas negras, contaminadas con heces. Van a tener colonias de crecimiento rápido y van a hacer beta hemólisis y este va a tener muchísimas toxinas. Entonces está la toxina alfa, que es una lectinasa, que pues básicamente lo que va a hacer es lisar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas y endotelio. Entonces, pues eso explica el por qué aquí en este aislamiento no voy a encontrar ningún polimorfo nuclear. Incluso pues es una pista diagnóstica bastante importante encontrar estos bacilos gram positivos rectangulares en ausencia de polimorfonucleares. Esto me va a llevar a pensar mucho en Clostridium perfringens. Bueno, está la toxina beta, que se asocia sobre todo a necrosis del intestino, va a tener una actividad citotóxica bastante importante. La toxina epsilon, pues básicamente es una protoxina, es decir, que tiene que ser primero metabolizada por la tripsina y me va a aumentar la permeabilidad vascular del tracto gastrointestinal y esto lo que me va a hacer es que vaya a tener una diarrea, por lo que estoy liberando tanta agua, por lo que se aumentó la permeabilidad. Y pues está la toxina iota, que también aumenta la permeabilidad vascular del colon y puede llegar a producir necrosis. También está la enterotoxina. La enterotoxina es un superantígeno. Si recuerdan, yo les había explicado esto para Staphylococcus aureus, que pues tenía una que era superantígeno, que básicamente lo que hace es unirse directamente al MHC tipo 2 sin pasar por la maquinaria de las células presentadoras de antígenos y me va a producir una expansión clonal bastante importante de linfocitos T y pues esto me puede llevar a
bastantes daños mediados por el sistema inmune. También va a aumentar la permeabilidad de las membranas y lo que me va a llevar es a una diarrea por pérdida de iones y por consiguiente agua. Acuérdense que el cloro, principalmente, que es el que se libera aquí, va a llevarse al agua porque es osmóticamente activo. Bueno, también se ha encontrado que la toxina alfa y la teta, que no está aquí dentro, esta solamente la encontré con esta asociación, va a producir que haya más expresión de una proteína de adhesión endotelial que es ICAM y del factor de agregación plaquetario, y esto me va a ayudar a que haya leucoestasis, es decir, que los glóbulos blancos no se movilicen fácilmente, no lleguen al sitio de inflamación, y por eso también se puede explicar la ausencia de neutrófilos o polimorfonucleares, disculpen, junto con la lisis por la toxina A. Ahora bien, pues estos son las principales cosas que me pueden dar por Clostridium perfringens. Entonces, infecciones de tejidos blandos, esto es bastante importante, puede producir celulitis. Ya ustedes van a tener pronto su examen de celulitis el día de mañana. Y pues van a encontrar edema localizado con eritema y formación de gas. Esto pues lo pueden mirar que no duele también, igual ustedes ya saben cómo reconocer la celulitis bien, espero. Está también la miositis supurativa, que básicamente es acumulación de pus en los planos musculares. Y está la mionecrosis, que es la destrucción rápida del tejido con mucho dolor al inicio. De hecho se puede pensar en esto rápidamente que es mionecrosis porque al paciente le duele muchísimo una semana después de que la bacteria entra al cuerpo por, por lesiones traumáticas principalmente. Y pues va a tener una diseminación sistémica bastante importante y va a tener una alta mortalidad. Incluso se ha descrito que en cuestión de 2 días los pacientes pueden llegar a hacer necrosis muscular extensa, a hacer choque séptico, a entrar en falla renal y morir. Y pues una pista diagnóstica, ya se las dije, se las repito nuevamente porque es muy importante que la tengan en cuenta, y es que van a encontrar aislamientos de bacilos gram positivos formadores de esporas, aunque no los van a ver formando esporas, en ausencia de polimorfonucleares. Eso lo van a encontrar. Ahora bien, por el lado de la gastroenteritis, la intoxicación alimentaria también es bastante importante. Se caracteriza por tener un inicio rápido, no tan rápido como la del Staphylococcus aureus, que se da en menos de 5 horas, 6 horas. Esta se va a dar alrededor de 8 a 12 horas después de consumir el alimento y se va a caracterizar por dolor abdominal y diarrea acuosa sin fiebre, náuseas o vómito. Aquí sí va a haber una infección per se, pues el Clostridium va a estar ahí porque entra como esporas y luego pues van a germinar estas esporas y van a causar una infección, pero es autolimitada porque la misma diarrea se encarga de lavar, por así decirlo, el intestino y no hay bacterias, entonces por eso no es necesario el uso de antibióticos aquí. Una de las formas para evitar que se dé esto se da sobre todo por infección por ingestión, disculpen, de carnes contaminadas con las bacterias, sobre todo el tipo A. Y pues lo que se hace es tratar de refrigerar rápidamente la comida después de hacerla, o recalentarla a más de 74 grados centígrados antes de consumirla para poder así inactivar las bacterias, pues las esporas. Bueno, ahora la enteritis necrotizante va a ser sobre todo necrosis del yeyuno, dolor abdominal, vómito, diarrea con sangre y peritonitis. Esta va a tener una mortalidad de casi el 50%. Se va a dar sobre todo por las bacterias que sean productoras de la toxina C. Y una zona endémica para esto es Papúa Nueva Guinea y se explica por la dieta que ellos llevan. Básicamente lo que sucede es que ellos suelen consumir carne de cerdo no muy bien cocinada junto a papas dulces también no muy bien cocinadas. ¿Qué pasa? Las papas dulces tienen un inhibidor de la tripsina siendo una de las enzimas digestivas
que se libera del páncreas, y esta tripsina normalmente me va a inactivar la toxina tipo C, que es capaz de causarme la enteritis necrotizante. Sin embargo, como las papas dulces tienen un inhibidor de la tripsina, esto le permite a la toxina como tal sobrevivir y pues poder hacer la enteritis necrotizante. Como siempre, tener en cuenta que esto es un diagnóstico clínico y todos los laboratorios van a ser confirmatorios. Es importante que se lleven esto a la casa. Si ustedes sospechan una infección por Clostridium perfringens, tienen que hacer un tratamiento empírico y agresivo. Entonces lo que van a hacer es desbridamiento y le van a poner penicilina. Inicialmente le pueden poner penicilina. Pues pueden escuchar a algunos doctores, yo también lo haría. En primera instancia uno intenta escalarse en el tratamiento, entonces le pueden poner una penicilina con un inhibidor de las beta-lactamasas inicialmente, y luego cuando ya tienen el cultivo pueden bajarlo, porque pues es preferible evitarse una mionecrosis o que pues el paciente entre en falla renal, en sepsis, etcétera, etcétera, escalando un poco el tratamiento antes de tiempo. Y bueno, la intoxicación alimentaria, como ya les dije, no van a utilizar antibióticos, solamente van a utilizar rehidratación oral, si se puede. Y pues si ya está muy deshidratado el paciente, lo que voy a hacer es darle líquidos endovenosos. Así se ve la celulitis por Clostridium perfringens. Entonces, como pueden ver, tiene bastante necrosis, por eso el tejido tan negro. Ahora bien, Clostridium tetani, este sí tiene esporas, como pueden ver, entonces es un bacilo móvil formador de esporas, redondas y terminales, le va a dar una forma de baquetas, como pues las que usan para tocar la batería, por ejemplo. Está presente en el suelo fértil y transitoriamente se puede encontrar en el tracto gastrointestinal de tanto animales como seres humanos. Entonces, bueno, lo importante también es que pues es un organismo de difícil crecimiento, entonces los cultivos no los voy a utilizar mucho para hacer el diagnóstico. Este también es un diagnóstico clínico y va a producir dos toxinas. La tetanolicina es una hemolicina sensible al oxígeno, entonces su papel patológico en los seres humanos pues realmente no se conoce mucho, pues ya que es sensible al oxígeno, nosotros tenemos bastante oxígeno en nuestra sangre, entonces pues se inactiva. Y está la tetanopasmina, que es una neurotoxina. Entonces ya, para que sepan, la tetanopasmina lo que va a hacer es que va a entrar como tal a los tejidos, sobre todo a los nervios motores, y lo que va a hacer es que a través de unos receptores de ácido ciálico va a poder entrar por los axones dentro de la neurona como tal y va a irse en un endosoma hasta el soma de la neurona. El soma de la neurona, por así decirlo, es donde está el núcleo, ¿sí? Entonces, una vez se encuentra ahí, se acidifica ese endosoma, ella es capaz de salir del endosoma hacia el citosol, y una vez en el citosol lo que va a hacer es romper muchas de las proteínas y dañar el mecanismo de transporte de neurotransmisores inhibitorios, es decir, glicina o GABA. Estos dos lo que van a hacer es como apagar las neuronas. Como no permiten que estos neurotransmisores se transporten y se liberen y generen comunicación, lo que va a hacer es que va a hacer que la neurona entre como en una actividad de sobreactivación. Por eso produce lo que vamos a ver ahora. Entonces, pues es una actividad excitatoria no regulada. Entonces me puedo producir tétanos generalizados. Estos los voy a encontrar como espasmos musculares generalizados y compromiso del sistema nervioso autónomo en enfermedad severa. Esto lo voy a ver sobre todo por trismus. Trismus básicamente, no sé si recuerden de su curso de estructura del cuerpo humano, los maceteros. Entonces, trismus básicamente es que no puede abrir la mandíbula, está bloqueada porque los músculos maceteros están muy tensionados.
Van a tener risa sardónica, que básicamente es como si estuviesen sonriendo, pero pues no están sonriendo, sino que los músculos de la cara están tensionados, entonces parece tener, pues, que se esté riendo. Tiene hiperhidrosis, sudan muchísimo. Cialorrea, o sea, babean también muchísimo. Van a estar irritables y van a tener epistótonos, que básicamente es que se les estira la espalda muchísimo y quedan. Ya ahorita les voy a mostrar una foto de cómo se ve. Ya les dije, diagnóstico clínico, puede afectar el sistema nervioso autónomo, entonces me va a producir arritmias, fluctuaciones de la tensión arterial y deshidratación, puede llegar a producir. Es importante que los cultivos y las muestras casi que el 70% de las veces no van a ser positivas, no voy a encontrar nada, por eso es importante que sepan que es un diagnóstico clínico y saber que no voy a encontrar la toxina en sangre ni voy a encontrar anticuerpos a la toxina, pues esta entra a la neurona muy rápidamente y como está en medio intracelular, no es susceptible a la inmunidad humoral. Entonces pues no la voy a reconocer, no va a tener anticuerpos, no va a tener nada. Está también el tétanos localizado, que es muy parecido al anterior, pero los espasmos musculares están restringidos al área de infección primaria, entonces un brazo, una pierna, etc. El tétanos neonatal, o sea, pues es una infección neonatal del muñón umbilical principalmente y van a tener una altísima mortalidad del 90% y los supervivientes van a quedar con muchos problemas del desarrollo. Así se ve la risa sardónica, como pueden ver está sonriendo, tiene la mandíbula bloqueada, no la puede abrir. Y este es el epistótonos o opistótonos como tal, y es por contracción persistente de los músculos de la espalda. Bueno, y el tratamiento de esta, como para que lo sepan, aunque realmente no creo que se los pregunten en este momento, pues básicamente lo que hago es desbridamiento de la herida, es lo más importante, y luego les voy a dar penicilina o metronidazol. Algunos doctores, algunas bibliografías prefieren utilizar metronidazol ya que penicilina se ha visto que tiene alguna actividad inhibitoria de los neurotransmisores inhibitorios, es decir, que pues es excitatoria en las neuronas. Entonces pues se prefiere esto y pues importante también de que voy a darle inmunidad pasiva en contra de la toxina del tétano. Entonces lo que hago es ponerle anticuerpos contra la toxina del tétano a una persona y luego los vacuno contra el toxoide tetánico, pues ellos no van a hacer una inmunidad que les funcione mucho para que en un futuro no les dé. Y mientras todo esto sucede, tengo que tratar los síntomas hasta que mejore. Y normalmente pues se demora un poco en mejorar ya que tiene que hacer nuevas vías nerviosas, pues la toxina se une de forma irreversible y va a dañar, por así decir, las neuronas. Bueno, el Clostridium botulinum, este es un bacilo bastante grande, va a ser de difícil crecimiento y va a formar esporas, se van a ver aquí las pueden ver, se van a subdividir en 4 especies diferentes, no vamos a hablar de ellas porque realmente no son muy importantes. Van a tener 7 toxinas diferentes que los van a dividir en 7 grupos diferentes también. Pues estas van a ser de la A a la G y en los humanos lo más importante van a ser la toxina A, B, E y F. Importante que sepan que otras especies de Clostridium van a producir toxinas botulínicas, no solamente el botulinum, sin embargo este es el principal. Y muy parecido al anterior, la proteína va a entrar, bueno, pues esta sí va a entrar por tracto gastrointestinal, la anterior normalmente pues puede entrar por heridas, aunque también por tracto gastrointestinal. Se va a internalizar a las neuronas motoras también por receptores de ácido ciálico, pero van a ser receptores diferentes. Y esta no va a ir al soma, sino que se va a quedar en el axón, sobre todo pues en la unión neuromuscular y va a bloquear la liberación de acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor como tal excitatorio, por así decirlo, del sistema nervioso periférico. La acetilcolina lo que va a hacer es decirle al músculo que se contraiga. Entonces, como no puede liberar acetilcolina, va a tener una parálisis flácida, como dicen. Por eso es que utilizan la toxina botulínica para evitar las arrugas muchas veces, porque hacen que ese músculo
se relaje, por así decirlo, entra en parálisis flácida y pues es más difícil que se vean las arrugas. Ahora bien, pues hay bastantes formas clínicas que voy a encontrar. Está el botulismo transmitido por alimentos, este va a ser asociado a comidas enlatadas sobre todo y a pescado preservado. Estas van a ser por la toxina A y B y la toxina E en los pescados. Bueno, pues este va a ser sobre todo visión borrosa al inicio y debilidad, que pues van a estar como 1 a 3 días después de consumir la comida contaminada. Luego me va a llevar perdón, a serostomía, es decir, que tenga una boca seca, constipación y dolor abdominal. Esto pues por la acetilcolina principalmente, que se encarga de muchas de estas funciones, y va a producir luego una parálisis bilateral descendente de la musculatura periférica. Entonces pues es tan importante que puede llegar incluso a paralizar los músculos de la respiración, y esto pues va a llevar a que necesite un soporte ventilatorio. Eh, pues la recuperación de esta enfermedad puede durar de meses hasta años, es bastante importante que lo tengan en cuenta. Está también el botulismo infantil, los síntomas van a ser no específicos al inicio, va a ser un llanto débil, constipación, y va a poder progresar a la parálisis flácida y paro respiratorio. Por eso este niño está con soporte ventilatorio. El botulismo de heridas va a ser la misma presentación que pues, el transmitido por alimentos. Sin embargo, el periodo de incubación va a ser un poco más largo, hasta 5 días. Esto va a depender sobre todo más de qué tan lejos esté el sitio de infección primaria del sistema nervioso. Y bueno, está el botulismo por inhalación. Este les ha cobrado bastante importancia por el hecho de que se ha encontrado que algunos terroristas lo han utilizado como pues las esporas de este como arma biológica. Entonces es importante saber que tiene una mortalidad hoy en día del 5 al 10%. Bueno, del botulismo infantil se me ha olvidado decirles que los infantes, ya que no tienen una flora bacteriana totalmente ya constituida, desarrollada, pueden llegar a tener a Clostridium botulinum en su flora. Los adultos no, sobre todo pues van a ser los menores de 1 año los que van a ser capaces de esto. Bueno, ellos van a tener del botulismo infantil, pues ya van a tener una mortalidad un poco más baja, del 1 al 2%. Sin embargo, puede que esto sea mayor y que tenga bastantes factores de confusión para poderla medir con todas las de la ley, por así decirlo. Pues ciertas entidades clínicas como el síndrome de muerte súbita del neonato del lactante puede llegar a ser un factor confusor bastante importante. Y bueno, el tratamiento, básicamente lo más importante que se lleven a la casa es que se necesita soporte ventilatorio, se hace lavado gástrico y se trata con penicilina o metronidazol, y lo voy a dar también, como en el anterior, una antitoxina. Sin embargo, esta va a ser la botulínica trivalente, y voy a intentar también vacunarlo para este. Entonces son 3 vacunas y luego el refuerzo en 10 años. Aquí los otros Clostridium, entonces está el Clostridium septicum. Este está asociado a mionecrosis no traumática en pacientes con cáncer de colon oculto, leucemia aguda y diabetes. Va a tener un curso fulminante, se van a morir los pacientes de 1 a 2 días. Aquí podemos ver una radiografía de un paciente con mionecrosis por Clostridium septicum, y aquí pueden ver en lo que es radiolúcido, o es decir, que es oscuro, van a ver que pues se ve como si fuese gas, y es por eso el aire se ve así, se ve negro, porque no rebota el rayo X. Pues no, sí, perdón. Sí, pues no rebota, es decir, pasa derecho, entonces por eso la radiografía se pinta así. Bueno, está el Sordelli, este es muy importante que lo tengan en cuenta, que se asocia a parto vaginal y aborto médicamente inducido. Y el Tertium, que es de heridas traumáticas contaminadas con tierra, entonces pues se ve mucho en las guerras sobre todo.
Bueno, ahora vamos a pasar a bacilos gram positivos no esporulados. Entonces está Actinomyces, pues el más importante de todos, diría yo. Se asocia a infecciones orales locales y actinomicosis. Se llama así porque antes se pensaba que era un hongo, pero hoy en día se sabe que no, porque cumple con todas las características de una bacteria, que pues ustedes ya las deben saber, que no tiene mitocondrias, no, no tiene núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues tiene pared celular, etcétera, etcétera. Bueno, la actinomicosis puede ser cervicofacial, torácica, abdominal, pélvica o del sistema nervioso central. Más adelante lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. El Propionibacterium, el acné vulgar que les había dicho, canaliculitis lagrimal, es decir, que se infecte el canal lagrimal, e infecciones oportunistas, sobre todo pues con dispositivos médicos por el hecho de que vive en la piel. Entonces, pues es fácil que entre por una aguja, etcétera, etcétera. El mobiluncus, la vaginosis bacteriana, que ya les había dicho, lactobacillus, endocarditis, aunque es bastante raro, de hecho hay medicamentos que tienen lactobacilos, incluso el Jox tiene lactobacilos, enterogermina, probablemente muchos de ustedes lo han tomado, que a uno se lo dan sobre todo cuando tiene síntomas gastrointestinales y es como para que se vuelva a hacer la flora. Sin embargo, se ha visto que en algunos pacientes, sobre todo aquellos que no, que pues son inmunocomprometidos, pueden llegar a causar endocarditis. Está el Eubacterium, infecciones oportunistas, y el Bifidobacterium, también que produce infecciones oportunistas. El actinomyces, importante que sepan que no es un bacilo ácido alcohol resistente. La noocardia se va a parecer mucho al actinomyces morfológicamente en tinción Gram, pero lo voy a diferenciar porque no necesito la tinción de Sear-Nielsen para pintar al actinomyces, pero sí a la noocardia. Está asociado a infecciones crónicas, va a tener IFAS, por esto es que hayan pensado que era un hongo inicialmente. Va a colonizar el tracto respiratorio superior, el tracto gastrointestinal y el genitourinario de las mujeres. Las colonias inicialmente van a ser como domos, pero después pueden tomar una forma irregular y van a aparecer como muelas, como molares, y van a ser de lento crecimiento. Esto puede funcionar como neumotecnia para que sepan que hace parte también de la cavidad oral. Y van a tener muy poca virulencia realmente. Ahora bien, el actinomyces va a producir actinomicosis, entonces pues básicamente son lesiones granulomatosas crónicas supurativas que forman abscesos interconectados por tractos sinusoidales. Esto, pues en estos tractos voy a encontrar gránulos de sulfuro, esto me va a servir para el diagnóstico, yo lo que voy a hacer es tratar de coger todo el pus y todo lo que encuentre en estos tractos y si encuentro un gránulo de sulfuro lo voy a aplastar entre dos portaobjetos de vidrio, de esos que utilizan en microscopía, y voy a intentar encontrar lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, voy a encontrar los bacilos en ramas gram positivos. Bueno, las áreas de supuración rodeadas de tejido de granulación duro, esto es bastante importante. Entonces, cuando lo toque voy a sentirlo durísimo, como si fuese madera casi. Si yo toco a este paciente aquí, probablemente sienta algo muy duro. La mayoría son infecciones cérvico-faciales, es decir, aquí. Y voy a sospecharla cuando encuentre tejido hematoso y fibroso con cicatrización y tractos sinusoidales que van a drenar en el ángulo del cuello y la mandíbula. Entonces, como pueden ver, si siguen el ángulo, van a encontrar aquí en esta flecha y aquí hay un hueco. Si me creen, porque pues no se ve muy bien por el tamaño de la foto, pero ahí está marcado con la flecha y aquí es donde drena, básicamente. También es capaz de causar salpingitis y pues unos abscesos aquí en la trompa de falopio la pueden ver. Esto, bueno, voy a tratar de drenar las lesiones, ya sean los abscesos o las lesiones en cara. Y pues voy a drenarlo, voy a desbridarlo, voy a administrar penicilina, carbapenémicos, macrólidos o clindamicina. Casi que el 20% es resistente a la clindamicina, entonces pues yo no le pondría clindamicina, sino hasta después que me digan que no es resistente a la clindamicina.
Bueno, aquí podemos ver una imagen que resume un poco cada uno de los microorganismos más importantes y qué es lo que causa. Entonces el actinomices, entonces la actinomicosis cerebral, la cervicofacial, la torácica, la abdominal y la pélvica. El Propionibacterium que va a causar acné e infecciones oportunistas, el Mobiluncus, la vaginosis bacteriana y los cocos anaeróbicos, como pueden ver aquí no diferencian gram positivos de gram negativos, pero pues puede causar abscesos cerebrales, sinusitis, endocarditis, infecciones pleuropulmonares, es decir, pues neumonías, osteomelitis, infecciones intraabdominales, pélvicas y de tejidos blandos. Ahora vamos a ver los gram negativos, los más importantes, estos ya son los últimos que vamos a ver. Bacteroides Fusobacterium, Parabacteroides Porphyromonas y Prevotella. El más importante de todos, repito, es el Bacteroides fragilis, sobre todo para infecciones intraabdominales. Importante que van a tener un lipopolisacárido diferente al que encontramos en otras bacterias gram negativas, y esto es porque van a tener una actividad muy baja o no va a tener actividad del todo de endotoxina, es decir, que no va a producir todos estos efectos que habíamos visto anteriormente en nuestra tutoría de generalidades de las bacterias, que no va a producir una respuesta inmune tan fuerte. Y esto se explica porque no tiene grupos fosfato en los residuos de glucosamina y el número de ácidos grasos que tiene unidos a los azúcares amino son menores. Y esto se da en el lípido A. Recuérdense que el lípido A era aquel que era responsable de la actividad de endotoxina del lipopolisacárido en las gram negativas. Bueno, ahora viéndolo con más detenimiento, al Bacteroides fragilis, entonces va a tener un crecimiento estimulado por bilis. Aquí lo pueden ver en bilis cómo crece. Va a ser pleiomórfico, es decir, que van a tener muchas formas y tamaños. Cuando yo lo mire bajo el microscopio, entonces va a parecer que sea una población polibacteriana, cuando realmente es solo Bacteroides fragilis. Va a tener un crecimiento rápido en cultivos, va a constituir menos del 1% de la flora del tracto gastrointestinal, sin embargo es el más común en las infecciones intraabdominales, sobre todo los abscesos intraabdominales. Esto se explica porque se ha encontrado en modelos murinos que la cápsula que tiene, incluso sin la bacteria, solo la cápsula es capaz de producir abscesos, porque pues va a inducir la formación de estos por el sistema inmune, ya que pues necesita esto es un trabajo tanto de la bacteria como del sistema inmune. También va a tener una cepa enterotoxigénica que va a producir una toxina enterotoxigénica que es una metaloproteinasa que va a cambiar el citoesqueleto de las células, sobre todo del colon, pues del intestino realmente, y pues me va a llevar a secreción de cloro y de interleuquina 8 que me va a ayudar a atraer los fagocitos como tal. También pues lo voy a asociar con infecciones pleuropulmonares, intraabdominales y genitales. Aquí podemos ver un hígado con abscesos por Bacteroides fragilis. Bueno, aquí vamos a ver las infecciones causadas por los bacilos gram negativos, entonces infecciones del tracto respiratorio crónicas, es decir, sinusitis y otitis crónica. Virtualmente todas las periodontales, como les había dicho antes, sobre todo en este grupo de bacilos gram negativos anaerobios. Las neumonías van a ser muy raras, pues realmente no tan raras, pero esto se explica más que todo es porque estas neumonías son aspirativas. Se explica porque el paciente aspira el contenido de secreciones orales y por eso puede colonizar la bacteria los alveolos y producir neumonías. Bueno, abscesos cerebrales, entonces esto se asocia sobre todo a las infecciones crónicas que les había dicho antes, la sinusitis por ejemplo, por contigüidad, es decir, como están tan cerca puede llegar a colonizar el cerebro la bacteria y esto lo voy a ver en los estudios imagenológicos. Bueno, los abscesos cerebrales, pues si encuentro solo uno es probable que sea por contigüidad, si encuentro muchos puede ser por bacteriemia, normalmente esta es por un foco pulmonar. Entonces voy a encontrar múltiples. Las infecciones ginecológicas se van a dar por mezclas de anaerobios, sobre todo.
Entonces, sobre todo Prevotella vivia y Prevotella disciens van a ser los más importantes. Bacteroides fragilis va a producir a menudo abscesos, como ya lo hemos visto. La diarrea acuosa del Bacteroides fragilis también, bastante importante. Bueno, la infección de tejidos blandos no hacen parte de la flora de la piel, sin embargo, pues se van a poder introducir a través de mordeduras, por lo que están en la boca de otras personas, o contaminación de heridas y me pueden llevar a mionecrosis fácilmente. Bueno, la gastroenteritis, ya habíamos visto, la diarrea acuosa por Bacteroides fragilis se va a dar sobre todo en menores de 5 años. Los mejores tratamientos para estas infecciones normalmente pues son metronidazol, carbapenémicos y betalactámicos con inhibidores de las betalactamasas. Normalmente pues este es de los que más se usa, si me preguntan a mí es lo que yo más he visto en la práctica clínica, que utilicen por ejemplo ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam o amoxicilina clavulanato, los tres son betalactámicos con inhibidores de las betalactamasas. Bueno, la mayoría pues se pueden prevenir por tratamiento profiláctico con antibióticos si llego a romper la membrana mucocutánea que pues protege de estas enfermedades. Es decir, si yo la rompo, pues prefiero darle un tratamiento antibiótico profiláctico. Y así me evito muchos problemas. Y aquí pueden ver las bacterias asociadas a las infecciones, pues las más importantes, la pueden ver. Realmente no es muy importante que se la aprendan de memoria si me preguntan, sin embargo está ahí para que hagan de ella algún uso. Y ya, muchísimas gracias.